habíamos visto que para cualquier elemento distinto de 1 del 4 grupo de Klein, el centralizador en A4 de ese elemento es el 4 grupo de Klein. Decía que esto me iba a servir para conocer cómo son los elementos de A4. Vale, entonces esto lo usaré más adelante. De momento vamos a ver cuáles son los elementos de orden 2. ¿Vale? Sea X un elemento de A4 tal que orden de X es igual a 2. Vale, sabemos que los órdenes de los elementos de A4 dividen el orden de A4, de orden 1 solo está el 1, como en cualquier grupo. Vamos a ver cuáles son los de orden 2. Y vamos a ver que los de orden 2 son los elementos precisamente del 4 grupo de Klein, salvo el 1. Si X no estuviese en V, entonces como V es normal en la 4, el subgrupo generado por X y V sería un subgrupo de G, y el cardinal del subgrupo generado por X y V es igual a el cardinal del subgrupo generado por X, el cardinal del subgrupo generado por X por el cardinal de V entre el cardinal de la intersección. Como X es de orden 2 y no está en V, el cardinal de la intersección es 1, y por tanto esto sería simplemente 2 por 4 igual a 8, que no divide al orden de A4, que es 12. Entonces esto es una contradicción, y esta contradicción implica que X sí que está en V. ¿Vale? Así pues, los únicos elementos de orden 2 son los de V salvo el 1. ¿Vale? Es decir, en particular A4 tiene exactamente 3 elementos de orden 2. Ahora veamos que para todo, digamos, I en A4 menos V, el orden de I es igual a 3. Vale, entonces sea I un elemento que está en A4 menos V. Queremos ver que tiene orden 3 y que sabemos. Sabemos, por lo que acabamos de ver, que este I, por no estar en V, no tiene orden 2. Tampoco tiene orden 1, y su orden divide a 12. Además, A4 no es abeliano, ya hemos visto que hay elementos en A4 que no conmutan, por lo tanto, tampoco es cíclico, es decir, no hay elementos de orden 12. Luego, ¿qué divisores nos quedan? 3 y 6. O sea que sin hacer nada, sabemos que el orden de I es igual a 3 o 6. Veamos que orden de I no es 6. Es decir, vamos a ver que A4 no tiene elementos de orden 6. ¿Esto por qué es? Vamos a ver, en caso contrario, es decir, si el orden de I fuese 6, por un problema que vimos en el tema 1, tendríamos que I se podría escribir como lo que en un vídeo anterior ya llamé su 2 parte y su 3 parte, ¿qué son estos elementos? Con I sub 2 e I sub 3, ambos en el subgrupo generado por el elemento I,
orden de I sub 2 es igual a 2 y orden de I sub 3 igual a 3. ¿Vale? Es decir, existen estos elementos I2 y I3 con estas propiedades. Y esto, repito, es por un problema del tema 1. Exactamente el problema 23. Vale, ahora, I sub 2 es un elemento de orden 2. I sub 2 es un elemento de orden 2 y ¿qué sucede? Que sabemos que los elementos de orden 2 están en V. Por tanto, I sub 2 está en V. ¿Qué más sabemos? Sabemos que I sub 2 conmuta con I sub 3, porque tanto I sub 2 como I sub 3 son simplemente potencias de I. Además, I sub 2 conmuta con I sub 3. Repito, ¿por qué? Porque I sub 2 e I sub 3 son potencias de I. I sub 3 tiene orden 3 y los elementos de V tienen orden 2, por tanto I sub 3 no está en V. Es decir, tenemos un elemento de V, I sub 2, que conmuta con un elemento que no está en V. Esto contradice lo que tenemos aquí al principio de la página, que todos los elementos de V solo conmutan con elementos de V. ¿Vale? Entonces, esto es una contradicción y por tanto lo que hemos visto es que para todo I de A sub 4 menos V, el orden de I es igual a 3. ¿Vale? Entonces, en A4 tenemos el elemento neutro de orden 1, luego los tres elementos distintos del neutro de V, que son de orden 2, y los 8 elementos que están en A4 y no están en V, tienen orden 3. Vale. Ahora ya estamos en condiciones de encontrar los subgrupos normales de A4 en el próximo vídeo.